Además, tuvimos acceso a la aplicación con la que la empresa Queda habría estafado a cientos de guatemaltecos. Una operación fraudulenta que prometía ganancias y dejó solo pérdidas. El Ministerio Público busca congelar bienes de Miguel Martínez, exfuncionario del Centro de Gobierno, tras una investigación sobre propiedades adquiridas entre 2020 y 2024. Cobán Imperial vence 2-1 a Antigua GFC en un partido lleno de emociones y polémicas, dejando la semifinal del torneo clausura abierta para el duelo de vuelta. La clasificación se definirá este sábado en el Estadio Pensativo. Bueno, y tenemos más noticias porque el Ministerio Público busca que varios inmuebles presuntamente vinculados a Miguel Martínez, exfuncionario del Centro de Gobierno, sean inmovilizados por un juez debido a que se encuentran bajo una investigación en curso. La petición será resuelta por el juzgador la próxima semana. El Ministerio Público solicitó al juez Delmar González, a cargo del Juzgado de Extinción de Dominio, otorgue medidas sobre 8 bienes inmuebles vinculados a Miguel Martínez, exdirector del desaparecido Centro de Gobierno, durante la administración de Alejandro Yamatei. La petición se realizó en una audiencia unilateral. Según la información proporcionada, algunos bienes están a nombre de amigos y familiares de Martínez, por lo que se duda del perfil económico de los propietarios. Registros detallan que los inmuebles fueron adquiridos entre el año 2020 y 2024. La solicitud de inmovilización obedece a investigaciones que se desarrollan desde hace aproximadamente 2 años. Para continuar con las pesquisas es necesaria esta medida, con el fin de realizar avalúos y establecer el valor real de las propiedades o de las construcciones existentes en los terrenos. La Fiscalía busca determinar el origen de los fondos utilizados en la compra de los inmuebles. De acuerdo con los datos, el valor total podría rondar los 10 millones de quetzales. Martínez estuvo a cargo del Centro de Gobierno durante 1 año. Esta entidad fue creada el 28 de enero de 2020, es decir, en las primeras semanas del gobierno de Alejandro Yamatei, y tenía representación en cada uno de los ministerios del Estado. El juez Delmar González dará su resolución en una audiencia programada para el próximo lunes 12 de mayo. Con información de Douglas Cuevas e imágenes de Daniel Samayoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y el Ministerio Público continúa con la investigación en contra de la empresa Queda, que estafó a cientos de guatemaltecos y luego cerró sus sucursales. Tuvimos acceso a la aplicación que utilizaba la compañía. Mire cómo funcionaba. Según la investigación del Ministerio Público, a las víctimas se les instalaba una aplicación móvil en el celular en la que aparentemente podían monitorear la ganancia de sus inversiones, pero todo era falso. Guatevisión y Prensa Libre tuvieron acceso a capturas de pantalla de esa aplicación. El menú principal de la aplicación mostraba las opciones: recarga, retirada, presentación del proyecto, lanzamiento del proyecto y centro de ayuda. La opción de recarga era para seguir invirtiendo y comprar más baterías o espacios que, según las víctimas, estaban instalados en los aeropuertos para generar ingresos, aunque no era así. La opción de retirada era aparentemente para poder retirar las ganancias que ya habían generado. Sin embargo, las víctimas han indicado que cuando hacían la solicitud, la empresa cerraba los canales de comunicación. La tercera opción tenía la presentación del proyecto en el idioma inglés. El mismo establece que dispositivos como celulares y tablets necesitan constantemente de carga y por eso las baterías portátiles estarían disponibles para que las personas pudiesen alquilar en tiendas, bares, supermercados y con ello darle ingresos a quienes habían invertido en la compra de las baterías. La opción sobre el lanzamiento del proyecto establece los supuestos detalles de las baterías que se utilizarían. Sin embargo, esa información también se encuentra en inglés. Y la última opción era el centro de ayuda, en el que los inversionistas podían comunicarse aparentemente con la empresa en caso se presentaran inconvenientes. La investigación del Ministerio Público continúa y se cree que las denuncias aumentarán en los próximos días. Hasta el martes 6 de mayo se habían recibido 35 denuncias contra la empresa Queda, que tenían un común denominador de personas que habían sido estafadas por montos que llegaban hasta los 35,000 quetzales.
Las autoridades también estiman que hay una cantidad considerable de víctimas que invirtieron menos montos en esta empresa y que aún no han puesto su denuncia. Para Noticiero Guatevisión reportó Leslie Sánchez. Vamos a pasar a otras noticias. La oposición busca que la Corte de Constitucionalidad ordene investigar al presidente del Congreso por presuntamente incumplir con el amparo que ordenaba reanudar la sesión de la semana pasada, mientras que el oficialismo pidió una desestimación. Otros diputados analizan acciones legales para evitar perder algunas comisiones de trabajo. La disputa por imponer la agenda en el Congreso alcanzó las Cortes luego de una tensa y reñida sesión del martes, donde el juego de no marcarse por parte de la oposición generó que se levantara la sesión en medio de denuncias de anomalías. Este miércoles las bancadas de oposición encabezadas por Vamos, Valor y la UNE presentaron una debida ejecutoria ante la Corte de Constitucionalidad con la que piden que se certifique lo conducente en contra del presidente del Congreso, Neddy Ramos, lo cual representaría el inicio de una investigación. La oposición denuncia la supuesta alteración del tablero electrónico sumado a otras presuntas inconsistencias como el número de secretario que leyó en la sesión. Durante el pleno del martes hubo reclamos de la oposición sobre estos temas. Él inicia el sistema con 90 votos. ¿Qué explicación técnica tiene sobre eso? Okay. Como ahorita se continuó con la sesión 19. ¿Quién le dijo a usted? No, eso ya es del sistema, como es la continuación de la sesión. No, la última vez el sistema se quedó en 5 votos, porque fue cuando se pidió corroboración de quórum. Ahí se quedó. Y eran 5 votos los que estaban. En ese momento no era. Dejemos que hable primero, por favor. Entonces, el quórum que ya estaba en la sesión anterior ya se queda reflejado en la continuación que se dio. Mientras tanto, el oficialismo presentó una solicitud para que la CC desestime la debida ejecutoria requerida por los diputados opositores. El martes se retomó la sesión, pero la oposición no se marcó, por lo que tras 5 llamados se levantó el pleno. La tarde de este miércoles, el equipo de abogados del Congreso entregó en la Corte el informe requerido tras la acción de la oposición, donde aseguran haber cumplido con la orden de reanudar la sesión y piden que se revoque el amparo provisional. Mientras tanto, los diputados que dirigen algunas comisiones de trabajo no están de brazos cruzados y aseguran que analizan acciones legales para evitar que los despojen de las salas legislativas que presiden. Las comisiones de trabajo son de trabajo. Ustedes han visto que aquí hacemos un trabajo técnico transparente, querer tomar control para poder ejercer más fuerza y más control del proceso de este año, del año entrante, no es un buen precedente. Entonces estamos dialogando y estamos considerando también presentar una acción de inconstitucionalidad por riesgo, digamos, de que se cometa un ilícito. La próxima semana podría darse el último pulso debido a que el Congreso terminará su primer periodo ordinario de sesiones, lo que conlleva que tendrán menos plenos. Con imágenes de María René Gaitán para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y un grupo de supuestos vecinos de la zona 6 de la capital llegaron al Congreso de la República y bloquearon los accesos, impidiendo la salida por algunas horas del personal del organismo legislativo. Entre sus exigencias estaba que se diera más presupuesto al Ministerio de Desarrollo, ya que piden ser tomados en cuenta en el registro de hogares para ser beneficiarios de programas sociales. Exigían ser escuchados por los miembros de la directiva, pero al no darse, la PNC tuvo que intervenir para abrir el paso para que estudiantes, diputados, asesores, secretarias y hasta periodistas pudieran salir del Congreso, aunque los vecinos intentaban nuevamente cerrar el paso. Bueno, y del Legislativo vamos al Ejecutivo, que presentó ante la Corte de Constitucionalidad una acción en contra de 7 artículos del pacto colectivo del Sindicato de Maestros liderado por Joviel Acevedo. Según la presidencia, no se negociarán aspectos que son ilegales. Fue presentada una inconstitucionalidad en contra de 7 artículos del pacto colectivo vigente del Magisterio. Según las autoridades, los mismos comprometen la rectoría del Ministerio de Educación, es decir, le quita facultades a la cartera para tomar decisiones. La acción se presentó una semana después de que fuera anunciado un incremento salarial del 5% para los docentes, uno de los puntos de negociación del actual pacto colectivo. El gobierno fue muy claro. Nosotros dimos el aumento porque no podíamos seguir retrasando eso ante la insistencia de negociar ciertos aspectos que no son legales. Y por eso se puso la acción de inconstitucionalidad y está en manos de la justicia constitucional ahorita dictaminar. Nosotros seguimos en el marco de la negociación, dispuestos a discutir todos los otros aspectos del pacto que no son los aspectos que están siendo cuestionados
por ilegalidad. El pacto colectivo contra el que se accionó fue firmado en 2022 por la exministra Claudia Ruiz durante la administración del expresidente Alejandro Yamatei. El mismo consta de 80 artículos. Según la PGN, no es jurídicamente viable que mediante la negociación colectiva se permita que cualquier persona que no sea la ministra de Educación esté ejerciendo funciones que competen al cargo de ministro. Noticiero Guatevisión tuvo conocimiento sobre los artículos que fueron impugnados. Entre ellos se menciona que el Ministerio de Educación debe solicitar permiso al STEG para que se puedan otorgar capacitaciones a los maestros. Otro artículo más indica que el STEG, otros sindicatos y el Mineduc deberán resolver los problemas laborales, individuales o colectivos a través de juntas mixtas en las que forma parte el sindicato proponente, es decir, el propio STEG. Este miércoles se desarrolló una nueva reunión para negociar el nuevo pacto colectivo, pero no hubo ningún avance. Noticiero Guatevisión intentó comunicarse en 2 ocasiones con el líder magisterial Joviel Acevedo, pero no hubo respuesta. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Mientras tanto, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, informó que en los próximos días se hará un anuncio respecto a cambios en la cartera del Ministerio de Agricultura. El mandatario lo exteriorizó al salir de una actividad del Ministerio de Educación realizada en la escuela de la Zona 10. Aunque se insistió con el presidente sobre si Maynor Estrada había presentado su renuncia como ministro, prefirió no responder. Maynor Estrada es uno de los ministros que forma parte de la administración de Bernardo Arévalo desde que tomó posesión. Vamos a hacer anuncios sobre ese tema en los próximos días. Pero si hubo una renuncia del ministro de Agricultura. Vamos a hacer anuncios sobre ese tema en los próximos días. Y el estadio Vera Paz fue el escenario de una tarde intensa donde la pasión por el fútbol se vivió al máximo. Cobán Imperial y Antigua GFC ofrecieron un duelo cargado de emociones, jugadas, polémicas y momentos que mantuvieron en vilo a la afición. Bajo una intensa lluvia y en medio de un ambiente electrizante, ambos equipos se dejaron el alma en la cancha. Este miércoles se jugó el primer partido de la semifinal del torneo clausura de la Liga Nacional de Guatemala. Cobán Imperial recibió a Antigua GFC en el estadio José Ángel Rossi, en un duelo en que ambos equipos buscaban un resultado que les diera la tranquilidad cara al partido de vuelta. Con un ambiente vibrante y un gran respaldo de la afición, los Príncipes Azules y el cuadro colonial protagonizaron un partido intenso con varias llegadas de peligros y momentos de alto ritmo. Sin embargo, Cobán Imperial aprovechó su condición de local y se impuso por 2-1 a los Panza Verdes, dejando abierta la clasificación para el partido de vuelta, que se disputará en condición de visitante. Siempre es fundamental ganar en casa, aunque sea por la mínima, más en esa clase de partido que por detalles te ganás o perdés. Entonces creo que hicimos un muy buen partido y sería una lástima si no sacáramos ventaja. Y bueno, gracias a Dios se puso. Con este resultado, todo se define en la casa de los Panza Verde, el sábado 10 de mayo, cuando ambos equipos se enfrenten nuevamente en el Estadio Pensativo a las 19 horas para determinar al primer finalista del torneo clausura. Mientras tanto, Marquense y Municipal se enfrentan nuevamente, esta vez en una semifinal que promete intensidad. Uno busca hacer historia, el otro reafirmar su grandeza. Aquí le contamos todos los detalles del primer capítulo de esta serie. La historia está para romperse y el Club Deportivo Marquense quiere escribir la suya en grande. Este jueves 8 de mayo a las 20 horas, los Leones recibirán en el Estadio Marquense de la Ensenada al Club Social y Deportivo Municipal en el partido de ida de las semifinales del torneo clausura de la Liga Nacional de Guatemala. En sus últimos 3 enfrentamientos de la temporada, los Escarlatas suman una victoria y 2 empates frente al equipo occidental. Con ese respaldo, los actuales líderes del torneo intentarán sacar ventaja como visitantes y afrontar con mayor tranquilidad el duelo de vuelta. Para Marquense, este encuentro representa una oportunidad para seguir construyendo su propia leyenda tras su reciente regreso a la máxima categoría del fútbol guatemalteco. Municipal, por su parte, buscará dar un paso hacia la tan anhelada corona número 33, que le permitirá superar en títulos a su eterno rival Comunicaciones.
Llegamos a la final de esta primera parte de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión para dar paso al programa Razón de Estado. Pero regresaremos más adelante con lo último de la jornada. No se lo puede perder, lo esperamos. Óscar Roberto Montt, quien se postuló para diputado en las elecciones del 2023 por el partido Bien, fue sentenciado a 12 años de prisión tras ser hallado culpable de tráfico ilícito de drogas. Un juez de Izabal resolvió ligar a proceso penal a 10 personas, presuntos integrantes de la estructura criminal Los Gatos, por delitos como secuestro, asesinato y robo agravado. Fueron capturados luego de exigir 300,000 quetzales por la liberación de una persona de la tercera edad. Gracias por continuar en sintonía de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión y ya todo el equipo preparado para continuar con lo último de la jornada. Vamos de inmediato a las noticias. Un tribunal sentenció a 2 hombres por delitos relacionados con tráfico de ilícitos. Uno de los sentenciados fue candidato a diputado para los comicios del 2023 y ahora estará en prisión al recibir condena. El ex candidato a diputado por el partido Bien, Óscar Roberto Montt Solares, escuchó este miércoles la sentencia en su contra en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, al encontrarlo culpable de tráfico, comercio y almacenamiento ilícito. Al resolver por unanimidad, este tribunal declara que el acusado Óscar Roberto Montt Solares es autor responsable del delito de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito regulado en el artículo 38 de la Ley contra la Narcoactividad cometido en contra de la sociedad. Por el delito cometido se impone al acusado referido la pena de 12 años de prisión inconmutable y una multa de 50,000 quetzales. Montt Solares participó en las elecciones de 2023, donde buscaba ser electo por el Estado distrital como diputado del Congreso de la República por el partido Bien, pero no logró el objetivo y 6 meses después fue capturado en un operativo policial en carretera a El Salvador con un paquete de droga. El tribunal también dictó sentencia contra Marcos Alexander Álvarez por el mismo delito que Montt y por portación ilegal de arma de fuego. Recibió una condena total de 20 años de prisión inconmutables. Las penas impuestas al procesado Marcos Alexander Álvarez Rodríguez se imponen en concurso real. Sumando las mismas dan un total de 20 años de prisión inconmutables. Se suspende los condenados en el uso de sus derechos políticos dure el tiempo esta condena. El abogado Eduardo Morán, a cargo de la defensa de Montt, indicó que estarán planteando una apelación al no compartir la sentencia del tribunal. Hay una situación que llama poderosamente la atención porque incluso en los informes dice claramente que el señor Óscar Montt Solares, su teléfono es irrelevante a la investigación. Sin embargo, se respeta el criterio jurídico del tribunal. Ellos arribaron a esa decisión y el señor Montt Solares, respetuoso del Estado de Derecho, hará uso de sus recursos legales para seguir comprobando que realmente es inocente hasta que no quede firme el fallo, señores. Con imágenes de Daniel Samayoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y un juez se ligó a proceso penal a presuntos integrantes de una estructura criminal dedicada al secuestro, robo y otros hechos delictivos. Fueron capturados luego de reportarse el secuestro de una persona de la tercera edad, por la cual exigían el pago de dinero. Un juez de primera instancia penal de Izabal resolvió ligar a proceso penal a 10 personas, presuntas integrantes de una estructura criminal, quienes ahora serán investigados por varios delitos. Las indagaciones iniciaron luego de que se reportara el secuestro de una persona de la tercera edad, por la cual exigían el pago de 300,000 quetzales para liberarla. Los hechos ocurrieron el 23 de octubre de 2024 en Morales, Izabal. De acuerdo con la información, se negoció con la estructura denominada Los Gatos para que recibieran el pago de 7,487 quetzales y tras llegar a un acuerdo al día siguiente liberaron a la víctima. Los procesados son Selvin Pais Figueroa, Marvin Pais Figueroa, Belinda Salazar, David Salazar, América Isabel Salazar, Brandon González, Luis Fernando Sanabria, Marc Urizar García, Osman Omar Cordero y Adolfo Felipe Santos. Los indicados serán investigados por plagio o secuestro, asesinato, conspiración para el plagio o secuestro, conspiración para el asesinato, robo agravado, portación ilegal de armas, tráfico, comercio y almacenamiento ilícito, además de tenencia de armas no marcadas por la DGCAM. El Ministerio Público tendrá un plazo de 3 meses para ampliar la investigación y se programó la audiencia de etapa intermedia para el próximo 20 de agosto. Con imágenes de Daniel Samayoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas.
Bueno, y en una vivienda del parcelamiento El Reposo en Génova, Costa Cuca, en Quetzaltenango, se decomisaron 8 armas de fuego, 4 son pistolas, 3 carabinas y un rifle. Todas las armas de fuego no contaban con la licencia respectiva. Además, se localizaron 13 cargadores y 258 municiones de diferentes calibres. En el lugar también se localizaron prendas de vestir, mientras que las armas secuestradas por el Ministerio Público servirán para continuar con las investigaciones y establecer si fueron utilizados en hechos delictivos. Vamos a hablar de economía. El ingreso de remesas familiares a abril del 2025 fue de 1.984.6 millones de dólares y se sitúa como el segundo mes con mayor monto en el año, después de que marzo superó los 2.003 millones de dólares. Sin embargo, el Banco de Guatemala ha informado que el Día de la Madre elevará los envíos. Para mayo se espera otro comportamiento al alza impulsado por las festividades del Día de la Madre, según las autoridades del Banco de Guatemala. El Banco Central reportó el 6 de mayo que el ingreso de remesas familiares de abril llegó a 1.984.6 millones de dólares, cifra que representa un crecimiento de 136.5 millones, 7.38% más que el mismo mes del 2024. El acumulado del año de enero a abril del 2025 se situó en 7.627.3 millones de dólares. Es 16.8% más alto respecto del mismo periodo en 2024, cuando mostró una variación acumulada de 9.1%. El promedio diario de envíos subió a 92.3 millones de dólares respecto de los 76.3 millones diarios del 2024. En mayo, por el Día de la Madre, suben las remesas, ya que es una época en que la nostalgia atrapa a nuestros connacionales en Estados Unidos y mandan más remesas, por encima de lo que la tendencia indica, expuso José Alfredo Blanco, vicepresidente del Banguat. Por ello, para mayo anticipan que la cifra será de más de 2.000 millones de dólares y se espera que el crecimiento más pronunciado se observe en los primeros 10 días de mayo. Para el 2025 se prevé el ingreso anual de 23.466 millones de dólares, que representaría 9% de crecimiento respecto del 2024. La proyección se revisó al alza, ya que inicialmente se estimaba un 6%. Con información de Rosa María Bolaños para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y en más información tenemos que la Comisión de Finanzas cuestionó este miércoles a las autoridades de FEGUA, Ferrovías y ANADIE por la falta de avance en el Metro Riel, para la cual hay una asignación de más de 1.200 millones de quetzales. Según justificaron las autoridades de ANADIE, esto se debe a que el proyecto en su momento se comenzó a trabajar bajo la figura de alianza público-privada, pero ahora se debe hacer un cambio al estatus para que sea una inversión pública, como se ha planteado. El año pasado se avalaron 100 millones de quetzales para la preinversión, pero tampoco se han ejecutado. El proyecto se encuentra en discusión desde hace 9 años aproximadamente, pero sin avances. El proyecto Metroriel efectivamente fue estructurado o está priorizado bajo el modelo de alianzas público-privadas. Está requerido por FEGUA y por la Municipalidad de Guatemala. Ellos son las instituciones que han requerido el proyecto y el proyecto ha ido teniendo algunas fluctuaciones en cambios que mezclan la obra pública tradicional con las alianzas público-privadas. En virtud de esa mezcla que existe y no tener competencia específica como ANADIE o como agencia especializada en el modelo de APPs, el CONADIE no ha despriorizado el proyecto, sino que el proyecto continúa vivo a la presente fecha. Mire, la empresa a cargo de la construcción del paso a desnivel en la zona 6 de Quetzaltenango asegura que el proyecto se entregará en la fecha estipulada. Sin embargo, hay derechos de vía que están pendientes. En menos de 4 meses para concluir el paso a desnivel en la zona 6 de Quetzaltenango, una obra que tiene un costo de 78 millones de quetzales, la empresa a cargo del proyecto asegura que se está trabajando para entregarlo en la fecha estipulada el 31 de agosto. Sin embargo, la empresa menciona que existe una preocupación, ya que aún no se ha autorizado un derecho de vía, un trámite que está a cargo del Ministerio de Comunicaciones. Nosotros hicimos un cálculo de avance con la supervisora y tenemos el 65% de avance y el proyecto tiene fecha de finalización el 31 de agosto de 2025. Los derechos de vías es un punto importante que hay algunos pendientes, ya logramos algunos, bueno logramos pero el trabajo lo realiza la Dirección General
nuestro, pero la responsabilidad es de la Dirección General de Caminos. Hace falta el permiso y que Aeronáutica Civil y el Ministerio de Comunicaciones ceda un área para complementar la Ruta Nacional N. El Ministerio de Comunicaciones señaló que aún se tiene pendiente la aprobación de aproximadamente 1.461 metros cuadrados para cederlos al proyecto. Estos terrenos están en propiedad de la Aeronáutica Civil, es decir, del aeródromo de Quetzaltenango. La entidad estatal asegura que el proyecto necesita ejecutar un carril auxiliar, el cual se contempla construir dentro de un espacio aproximadamente de 64 metros cuadrados ubicados en una propiedad privada, por lo que en los próximos días se enviará un oficio a los propietarios por parte de la Dirección General de Caminos, ya que por petición de un juez se le solicitará el espacio antes mencionado, reportó Lucero Zapalú. El Ministerio de Educación realizó una verificación de la implementación de un programa de nivelación de aprendizaje aplicado después de Semana Santa en las escuelas de nivel primario del país. El mismo consiste en entregar escritos a los estudiantes y evaluar a diario su proactividad para leer palabras por minuto. Según las autoridades, ya se ve un avance del nivel de lectura de los infantes, aunque aún no se tienen estadísticas globales del programa. La ministra de Educación, Anabela Giraca, aseguró que el próximo año la misma estrategia podría ser implementada para matemática. Se evalúa todos los días. Como le digo, la estrategia se mide a través del avance de los estudiantes. Así se mide una estrategia, si los niños y las niñas aprenden o no aprenden. Y la verdad, como les decía, de 2 semanas que estuve, la semana antepasada por acá, la verdad, el crecimiento y la cantidad de palabras que leen ya con una fluidez muy interesante es la que nos dice que el programa de nivelación de los aprendizajes está funcionando, pero de una forma de verdad maravillosa. Bueno, y mejorar el entorno escolar y evitar el bullying es el objetivo de una iniciativa impulsada por jóvenes universitarios que estudian psicología industrial. Para ello realizaron una serie de charlas y actividades para fortalecer el compañerismo entre los niños que asisten a la Escuela Urbana Murray de Lincoln, en la zona 2 de Escuintla. La enseñanza que brindaron los jóvenes universitarios para combatir el bullying escolar fue a través de juegos, con los que buscaron sensibilizar a los menores sobre la conducta que deben tener con el resto de sus compañeros de clase, así como fortalecer sus valores. Nos inculcamos más a lo que es los valores de la familia y la sociedad. Los valores se aprenden desde la familia. Nosotros nos estamos encargando de venir y recordarles a los niños qué es lo que han aprendido en su casa, qué es lo que sus padres les enseñan y cómo poder relacionarse tanto no solo en familia, sino que también en la escuela. Este tipo de actividades, aseguraron los docentes, son fundamentales para la población estudiantil, que en su mayoría sufren maltrato, pero también se expone a continua violencia en redes sociales, lo cual afecta su conducta. Por ello, instan a los padres de familia a supervisar qué hacen los pequeños, pero sobre todo a brindarles una mejor calidad de vida. Los niños se sienten muy vulnerables a una desintegración familiar. Un niño, por ejemplo, hay niños que viven con la abuelita, la mamá trabaja todo el día y cuando trabajan a veces por la tarde no le dedican el tiempo necesario a los niños. Pues las redes sociales, pues hay muchas cosas pues que no son aptos para ellos, ¿verdad? Velar, porque realmente los niños vean algo educativo, algo que realmente les deje una enseñanza y pues monitorear eso siempre, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos ven? Porque eso es lo que a veces vienen a transmitir ellos al salón y pues nosotros nos damos cuenta por la forma en que ellos se comportan, ¿verdad? Igual el monitorear las horas que tienen el consumo del teléfono en los niños. Para Guatevisión, Carlos Paredes. Vamos a otro tema porque en Guatemala, como en otros países, existen varias enfermedades raras. Algunas de las más conocidas incluyen el síndrome de Angelman, el de Rett y la fibrosis quística. Sin embargo, el reto de poder tratarlas sigue afectando a las familias. En Guatemala, entre el 5 y el 7% de la población padece una enfermedad rara, lo que equivale entre 800,000 y 1.2 millones de guatemaltecos. Esto significa que 1 de cada 20 familias tiene un integrante con una enfermedad compleja en un país con escasos recursos médicos y tratamientos y con menos de 10 genetistas.
niños que no crecen lo que deberían crecer para su edad, niños que no hablan en el tiempo que deberían, que no caminan, aquellos niños que no comprenden el contexto y podrían tener una discapacidad intelectual. Él tiene actualmente diagnóstico de Thomson-Barrister, se llama el diagnóstico que él tiene. Para diagnosticar, cada examen que nos mandaban teníamos que esperar aproximadamente un año para que nos autorizaran, ¿verdad? Entonces es una lucha muy difícil para nosotros como padres, ¿verdad? Ha sido un camino de bastante paciencia, de bastante amor y más que todo el amor que le tenemos a ella pues es lo que nos impulsa a nosotros para poder seguir adelante con todo el camino que se nos viene con ella. Para los padres de estos niños, al tener acceso a tratamientos desde el sector público administrativo por el Ministerio de Salud, es otro reto al que se enfrentan. Hemos ido a instituciones públicas ya con diagnóstico y como le digo, cuando lo evalúan y miran la condición de él, porque básicamente lo que él tiene también es cerebral, ¿verdad? Él tiene microcefalia, aparte lo del diagnóstico, ¿verdad? Cuando su agresividad, o sea, es lo que más, como le digo yo, su hiperactividad y todo eso, cuando los especialistas lo evalúan, entonces me lo han, como le digo yo me siento mal como madre, ¿verdad? Porque yo siento como que me lo hacen de menos, ¿verdad? Me dicen, mire, acá no lo podemos atender debido a lo que él presenta. Los médicos y las familias también señalan que es vital la discusión y aprobación de leyes que permitan apoyar a quienes padecen estas raras enfermedades. Con imágenes de Oscar Vázquez, reportó Andrea Domínguez. Y así llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Gracias por acompañarnos. Que tenga una buena noche.